además ya son Ah, dos fotos, Además que no tengo batería. Espera, Sí, te digo. pero luego... No, por si acaso no encuentro sitio donde cargarlo. Me escribió Care para que viéramos el artículo del Cultural. Pero no lo ha escrito ella, por eso. ¿Lo he escrito ya? No. Alguien que lleva la sección de juvenil. Qué guay. Pero es difícil, que salga un artículo Ya, y así me lo paso, veáis, es súper largo. en una revista así. Estoy aquí, súper. Cuéntanos, sí. Oh, Dios mío. Estoy esperando a que pongan el vídeo. Porque hay vídeo y canción. Y es todo muy chulo. Cuéntame más. Bueno, me voy a quitarle en medio, ¿no? ¿Lo veis bien? ¿Veis bien la pantalla? Nos quitamos. Podéis decir fuera bichos, no nos importa. Esto es pesado, ¿eh? Más allá, en la oscuridad, creo despertar. Pulsaciones son latidos, otra vez más. Dentro son gritos de libertad cuando tú estás. Tiembla nuestro universo dual al teclear. Quiero acariciar tu nombre irreal, escribirte naufragando hasta el final. Dentro son gritos de libertad cuando tú estás. Tiembla nuestro universo dual al Bueno, este es el tema principal de Pulsaciones. Yo soy muy fan de Póster. O sea, y la tengo ahí en bucle, te lo juro. La escuché y dije, oh, Dios mío. Además, como... es un rastreador. Muy bien, recuerdas tu pasado. ¿Verdad? Exacto. Ahí está. Bueno, estamos aquí reunidos, o hermanos, para presentar la nueva novela de Javi Ruescas y Frances Miralles, Pulsaciones, que es una novela cuanto menos novedosa. Está escrita en formato mensaje de texto, y ahora le preguntaremos por qué esa idea tan... nunca Pulsaciones. seáis... Mensaje de texto. Mensaje de texto, ha sido muy adecuado. Ahora le preguntaremos por qué ese formato, que les hizo pensar que podría ser una novela salir de un formato de texto, o sea, formato mensaje de texto. Y nos cuenta la historia de Elia, que es una chica que tenía un accidente de coche, de tráfico, y no recuerda, se levanta en el hospital sin recordar nada de los 3 días anteriores al accidente. He dormido 3 horas, así que estoy un poco ida, no me lo tengáis en cuenta. Tengo que decir que la novela no sabía por dónde iba a ir y francamente me ha sorprendido muchísimo. Es enternecedora, es dulce, los personajes, a pesar de que no tienen mucho espacio para desarrollarse, se clavan, no sé, se reconocen muy bien. Se ve que hay un trabajo ahí para ver cómo habla cada uno y todo eso, que también os contarán. No sé, a través de los diálogos solo se puede conocer a una persona, es muy, en ese sentido, como el teatro, ¿no?
que no tenemos una descripción, o por lo menos no muy grande, física, no tenemos un conocimiento previo del personaje, ni siquiera podemos hacernos una idea de cómo es, y sin embargo parece que le conozcamos, ¿no? Le vamos conociendo a través de las palabras, que también es un poco de lo que va la novela, de dónde está el realmente conocer a una persona. Mi personaje favorito no sé cuál es, porque ayer lo estuve pensando en plan de Iria, ¿con quién te quedas? Y estoy por quedarme entre la amiga, la protagonista, el chico, que me parece maravilloso, y como estoy enamorada, pues es todo todavía doblemente maravilloso, y además me he sentido muy identificada, entonces igual el libro me parece triplemente maravilloso, así que en ese sentido igual no soy muy objetiva. Pero no, la verdad es que tiene frases que son muy, muy reales, o sea, cualquiera se puede sentir en el lugar de la gente que las dice. No sé, me parece una historia muy, muy, muy tierna, con los puntos de inflexión necesarios, no demasiado... Ni se pasa de rosca ni se queda corta, ¿no? Está muy equilibrada en cuanto a argumento. Y la verdad es que, no sé, me gustó mucho, me pareció muy, muy mona. Gracias. Así que nada, vamos a empezar con unas preguntitas para empezar. ¿De qué esto del formato de mensaje de texto? Bueno, todo empezó un sábado por la noche en Barcelona, que estábamos cenando con Javier, que hace ya unos años que tenemos amistad y a veces viene a visitarme y menos veces he venido yo para aquí. Y hablábamos de escribir una novela que fuera diferente a todo lo que se hubiera hecho antes. Entonces, pensando en formatos de cómo contar una historia, pues, por ejemplo, hay la novela que escribió Glatauer, este alemán, que estaba hecha con emails, pero entonces pensamos que lo que no se había hecho nunca era montar una novela entera con mensajes de texto en un móvil, porque esto tenía unas dificultades extra en el sentido que es como una obra de teatro, pero en la obra de teatro ves el escenario y ves a los personajes y sus ropas y todo esto. Aquí solo ves lo que dicen. Entonces nos planteamos el reto de escribir pulsaciones, una historia de amor y misterio con una serie de personajes que a través de lo que hablan el lector lo pudiera entender todo. Y a partir de aquí pues tuvimos que volcarnos en hacer un guión que era muy complejo para explicar una historia aparentemente sencilla. Nos pusimos deberes y empezamos a mandarnos capítulos. Sí, ¿esto funciona? A partir de ahí lo que hicimos fue, como dice Francesc, que él escribía un capítulo, me lo enviaba, yo lo corregía, escribía el segundo, se lo enviaba, él aceptaba los cambios del segundo o del primero, corregía el segundo, escribía el tercero y así nos fuimos pasando todo el libro hasta que tuvimos una primera versión. Lo que tiene este libro es que hemos escrito hasta 6 versiones diferentes con cambios bastante grandes en las primeras versiones hasta dar con este resultado, y sobre todo era porque lo más difícil de esta novela, como bien ha apuntado Francesc, es que teníamos que llegar a conocer a los personajes también para saber no solo cómo hablan o cómo piensan, sino cómo escriben, porque hay muchas cosas que a la hora de escribir mensajes de móvil, todos sabemos porque todos tenemos WhatsApp o hemos tenido mensajes de texto, que hay muchas cosas que se dicen, que no se dicen, que se dejan fuera, que quieres decir una cosa pero dices otra, que un guiño significa mucho más que un puñado de palabras. Y entonces eso lo tuvimos muy en cuenta a la hora de crear la historia y a los personajes, y fue lo que más tiempo nos llevó. Algo que me ha gustado muchísimo, muchísimo del libro, y es algo que tienen en común todos los libros de Francesc. Bueno, a ver, se juntan dos cosas. La filosofía de los libros de Francesc y el ritmo siempre rápido, siempre divertido que tienen esos libros de Ruescas. Entonces, claro, te queda un libro muy dinámico, con mucho mensaje de trasfondo y muy ligero, con G y con J. Así que, entonces, no sé, parece una obra redonda, ¿no? Como si hayan juntado dos piezas y hayan hecho las dos medias naranjas. Yo les voy a juntar, les voy a poner aquí, os voy a dar un besito y ya está. Entonces no sé, me gusta mucho el mensaje que hay de fondo. ¿Eso ha sido cosa tuya, cosa de los dos? ¿El argumento estaba desde el principio pensado? ¿Queríais dar algún tipo de mensaje positivo
como hace Francés en todas sus novelas, que es como siempre terminas con una sonrisita en plan de ¡ay, pues sí, todo es maravilloso, el presente es, oh, lo podemos vivir, vamos a por él! ¿Sabes? O sea, siempre quieres vivir la vida al leer un libro de Francés. Y el ritmo también puede ser, sobre todo la idea de los mensajes y todo eso, yo creo que partió más de ti, ¿puede ser? Pues no estoy seguro, Lo más fascinante de este libro es que realmente está escrito a 4 manos, o sea, Sí. que de verdad hemos pensado con una sola cabeza, siendo 2. Sí. O sea, yo me he fundido totalmente con Francés, primero porque me he leído prácticamente todo. Se ha fundido completamente con él, o sea, verdad, por a la hora de favor. escribir. Por favor. Es verdad, porque a la hora de escribir es necesario. Si quieres escribir una novela a 4 manos con una complejidad como esta, o lo haces así o no hay forma. Y yo pues he bebido mucho de los libros de Francesc y a raíz de eso he dicho, muy bien, vale, sé cuál es el tono que puede tener un libro suyo, pero él evidentemente también sabe cómo escribo yo Sí. y cuál es el tipo de ritmo que nos gusta llevar a ambos en los libros. Y ha sido como... Sí, a veces incluso yo tiraba más del rollo de los aforismos, Es verdad. no de Buda, sino de las citas que aparecen así un poco más lapidarias en el libro, y luego era él quien tiraba del ritmo, en plan, no, esto se está estancando, tenemos que recortar de aquí para que vaya mucho más. Eso es así, porque yo también había leído ya 4 o 5 libros de Javier, y yo te diría que de filosofía profunda yo lo que hice fue elegir los aforismos de Buda, pero que muchas reflexiones muy importantes de esta novela son de Javier, todas. Y yo ponía gamberradas, que a veces Javier las mesuraba un poco, y yo quizás me pasé un poco al lado más juvenil del toma y daca entre los personajes, y Javier estuvo muy profundo aquí en su realización. Pues me has dado unas ganas de vivir. Lo hemos hecho entre los dos, tú no te preocupes. A ver, romance en el libro. Voy a poner filosófica. No sé si pensáis que sea posible enamorarse de una persona que realmente no conoces o no sabes quién es. No sé si os ha pasado nunca que tienes una persona que a lo mejor has visto una vez en tu vida, no has hablado nunca más con ella y luego la vas conociendo aunque sea por mensaje de texto, ¿no? Y no vuelves a hablar con ella de manera real. A mí si me lo cuentan hace 2 meses y me leo este libro hace 2 meses me parece surrealista. Como lo he leído ahora, que estoy enamorada, y además ha sido algo pues parecido, es como que lo he leído y ha sido todavía más cercano a mí, ¿no? Entonces, parece posible. ¿Vosotros creéis que el amor surge de conocer a una persona en el momento que sea, con la cercanía que podemos tener tú y yo ahora en presencia, o si puede surgir realmente como surge en este libro, conociendo a una persona solo por las palabras? Bueno, ahora mismo pasamos tanto tiempo, yo casi paso más tiempo escribiendo WhatsApps que hablando con personas a viva voz, porque, bueno, aparte de que pues por la distancia conoces a más gente, entonces hablas con ellos por móvil en vez de en persona, también porque es mucho más rápido, es mucho más útil y a veces porque por mensaje nos atrevemos a decir cosas que no diríamos a la cara, ¿no? Y además... Algo que me parecía muy fascinante tratar en el libro era cómo las voces, nuestras voces se desdibujan pasado un tiempo, cuando estás recibiendo mensajes siempre de una misma persona, ¿no? Lo que dices tú, Iria, de conocer a una persona un día o 2 días y pasarte meses hablando con ella. Cuando vuelves a encontrarla dices, esta no es la voz que tenía yo en la cabeza mientras estabas... Aunque es tu voz, no es tu voz al mismo tiempo, ¿no? Es como... Son 2 maneras de hablar completamente diferentes y a veces la propia voz, el propio sonido de las palabras se desdibuja en tu memoria y cuando te recuperas a veces sí que hay un mensaje que dices, este mensaje te lo imaginas totalmente con la voz de esa persona que has conocido, pero hay otras que dices, te descolocan totalmente y luego cuando le conoces, cuando le vuelves a ver en persona se lo comentas, ¿no? Bueno, yo lo he hecho alguna vez, de decir, es que tu voz... Es que se me había olvidado, después de tanto tiempo escribiendo ahí hasta las tantas de la mañana tal. Sí, sobre esto de las relaciones por WhatsApp, algo muy curioso es que hay gente que no quiere hablar por teléfono. Entonces, a veces hablar por WhatsApp también requiere tiempo. Y si estás trabajando, estás escribiendo y hace 20 minutos que te están metiendo mensajes, yo lo que hago es llamo. Y me ha pasado muchas veces que la persona no me coge el teléfono, digo, bueno, se habrá ido en este momento, cuelgo y me vuelvo a escribir mensajes. Entonces, bueno, supongo que sí que los mensajes de textos nos dan una intimidad que para las personas que somos tímidas, pues permite expresar muchas cosas sin mirarnos a los ojos y sin oírnos en la voz si estamos nerviosos o no.
Y, de hecho, a nivel de comunicación juvenil, estoy con lo que dice Javier. Creo que hoy en día la gente se comunica mucho más por texto que por voz. Algo que hace 10 años y ninguna predicción de estos gurús de la antropología o de la sociología lo hubiera previsto, ¿no? Que estemos en estos momentos en una sociedad escrita, donde los sentimientos se comunican de manera escrita, que eso casi nos conecta con el siglo XIX, ¿no? De otra manera. Sí, Dickens. Aparecen en la novela, justo antes de cada capítulo, pequeñas citas de Buda. ¿Es Buda? ¿Las citas son de Buda? Sí. Pues yo me acabo de enterar de que las citas son de Buda. Por eso, Es que pensé- sale un icono con Buda. Pero también. pensé que era un personaje, rollo... No, Buda, plan, pues aparecen citas de Buda. Pues aparecen citas de Buda y ¿de dónde sale esa idea? Y ahora todavía más, ¿por qué queréis utilizar a Buda en un libro juvenil? O sea, Hombre, Buda es muy juvenil, ¿eh? Aunque lo escribió hace 2500 años. Cuando con Javier pensamos en cómo era la plataforma a través de la que se comunican los personajes, dijimos, no tiene que ser WhatsApp ni Line, porque eso ya existe y además son programas que pueden desaparecer y ser sustituidos por otros, sino vamos a pensar uno nuevo. Y pensamos uno que se llamara Heartbeats, pulsaciones, y que tuviera algunos factores diferenciales. Uno es que se contabilizan las pulsaciones del día, al final, y número de amigos, y tiempo transcurrido, etcétera. Y el otro era que hay como un horóscopo de un Buda, cada día dando un poco de cuál va a ser el tono del día. Y nada, los aforismos de Buda están en sus antologías, en el Dhammapada, ahí están casi todos, y son citas que han sobrevivido 2 milenios y medio y que aún suenan muy actuales. Y creo que son muy inspiradoras porque, sin decirte lo que tienes que hacer, pues te da un punto de sabiduría o de lucidez para entender lo que va a pasar ese día. es que a eso, o sea, precisamente me sorprendía que fueran de Buda, porque tú las lees y ves que son aplicables, van con el capítulo. Pensé que eran inventadas, puestas ahí en plan, el personaje Buda, vamos a llamarlo así, que queda muy filosófico. No Me acabo de somos tan quedar profundos. flipada. O sea, No, son suyos. Y de hecho, es lo que dice Francesc. Nosotros queríamos, aparte de contar una historia de misterio, ¿no? En el sentido de qué es lo que ha pasado en esos días que le faltan a Elia de memoria, una historia de amor, queríamos que fuese una historia de superación, de positivismo sobre todo, ¿no? De salir y estar más feliz, ¿no? De alguna manera. Y entonces queríamos que el propio programa, que es un personaje más de alguna manera en la historia, ¿no? Por el cómo está contado, nos ayudase a eso. Entonces, gracias a las citas de Buda que encontró Francesc, los aforismos que aparecen al principio de cada capítulo, de cada día, y el hecho de las pulsaciones que mencionaba Francesc, pues nos dan muchísima información si nos fijamos. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre un mensaje que se envía y el mensaje que responden a veces es bastante, porque ahí se entiende que la persona está pensando, que le da vergüenza, y sobre todo cuando son respuestas muy, muy lapidarias, ¿no? Y también porque al final lo de los capítulos que se ve el número de pulsaciones que hay al final de cada día, lo que digo siempre es que hay alguna ocasión en el libro en el cual le hacen una pregunta a Elia, y Elia solo responde sí, ese I, que en principio serían 2 pulsaciones nada más. Sin embargo, son como 50, porque antes de mandar ese mensaje ha escrito y borrado muchas veces ese mensaje hasta decidirse a dar esa respuesta, ¿no? Si el lector está atento, pues puede recibir mucha más información que los propios mensajes que se cruzan los personajes. Esta novela es realista, y yo ayer con Francesc hablaba de la diferencia entre género realista y género fantástico. Y ya que estamos en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, yo quería saber que tú además has escrito bastante, todo lo anterior, bueno, excepto Play, ha sido fantasía, sé que tienes más proyectos enmarcados en la fantasía. ¿En qué género os sentís más a gusto ambos? ¿Y qué facilidades creéis que da el género fantástico contra el realista y el género realista contra el fantástico? Bueno, yo empecé escribiendo fantasía, como bien dices, la trilogía de cuentos de Bérez y después Tempus Fugit. Y luego de repente me pasé a Play, al realismo, y la primera vez que me puse con el realismo pensé que no iba a ser capaz de hacerlo. Me daba un poco de miedo porque, como digo siempre, en la fantasía pues tienes que explicar todo, ¿no? Cómo nacen los dragones en tu historia, cómo es la magia de ese mundo, cómo se construyen esos reinos.
En Tempus Fugit, pues cómo roban el futuro a los niños, todo eso, ¿no? Sin embargo, en Play pues no podía explicar ni era necesario cómo funcionaba un ascensor, o qué era un autobús, o qué era ir al instituto, ¿no? Entonces, tienes que mirar de otra manera el mundo que te rodea para hacer emocionante algo que es cotidiano, ¿no? Hacerlo de alguna manera especial. Y esa fue la dificultad mayor que tuve con Play, que fue mi primera incursión en el realismo. Pero la fantasía pues me da una libertad infinita para crear un mundo, la libertad y también de alguna manera las barreras, ¿no? Porque yo creo un mundo, pero lo creo con una serie de normas a las que luego tengo que atenerme. Y eso pues es fascinante a muchos niveles. Bueno, yo casi siempre he escrito realismo. De hecho, no me veo capaz de escribir un libro de fantasy. Pero sí que es cierto que en las novelas donde hay un componente mayor de aventura, siempre me ha gustado incluir un elemento aparentemente paranormal que luego tiene su explicación en lo humano. Y eso sucede tanto en Retrum, ¿no? Donde vemos un aparente fantasma que no es tal, y sin spoilers, en Pulsaciones incluso es una novela realista, pero que hay un elemento paranormal Sí. que aparece allí, que luego el lector entenderá el por qué sucede de esa manera. Entonces, a mí me parece increíblemente difícil escribir un libro como Cuentos de Bérez o cualquier libro que tenga la fantasía como su base. Y el realismo, a ver, lo que nos permite, quizás nos limita en cuanto a escenarios y que hay que ceñirse a cosas cotidianas y creíbles, pero quizás nos permite una mayor profundidad en la explicación de las emociones humanas. También en un libro de fantasy, como hablamos ayer, los personajes han de ser muy humanos y pueden tener la misma profundidad. Pero el hecho de verse expuestos a lo que el lector conoce, quizás es más fácil de explicar que explicar esos mismos sentimientos a lomos de un dragón, ¿no? Quizás el esfuerzo del lector tiene que hacer mayor. Sí, puede ser. Pactos de ficción, que se llama. Sí, exacto. Bueno, ¿vosotros queréis hacer alguna pregunta? Es que he tenido un grandísimo problema. Y es que yo tenía una libretita que me hice ayer después de leerme el libro a las 4 de la mañana. Y empecé, ay, bueno, voy a preguntar esto, voy a preguntar esto. Y me he dejado la libreta en casa, porque soy así de guay. ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, yo sigo hablando. ¿Cómo se os ocurrió escribir esta historia con Elia y los demás personajes? Yo, la verdad es que no tengo ni idea. Cuando surge una historia, de verdad que es que surge de repente. En un momento no está en tu cabeza y de pronto empieza a formarse como si fuese un cuadro que se va dibujando por los extremos a veces o por el centro. Y en este caso tuvimos claro que era una chica y que había un chico, una persona que se sentía atraído por ella y que interactuaban a través del móvil. A partir de esa semillita de idea surgió el resto de la historia. De hecho, una de las primeras cosas que tuvimos en mente fue el último mensaje que reciben en el libro. El último mensaje se le ocurrió a Francesc al principio de pensar esto, de vamos a escribir una novela juntos y que sea formato móvil, y lo apuntamos, y a partir de ahí ya empezamos a construir todos los personajes, los secundarios sobre todo. Pues si Elia era la protagonista, tenía que tener una mejor amiga con la que hablar, que apareció Sue, evidentemente están los padres, y luego otro chico interesante pues que apareciese en su vida de la nada, que es Tommy, que es un chaval que viene de Estados Unidos, y luego pues Fénix, que es este personaje misterioso que aparece que le manda mensajes, ¿no? Y luego pues por otro lado apareció Marion, que también es un personaje que nos ayuda mucho a entender la filosofía de esta novela, que es como un puzzle hecho de historias rotas, ¿no? Porque todos los personajes de alguna manera tienen una vida rota de alguna manera, pues con un accidente, con un incendio, con otros misterios. Y gracias a Heartbeats y gracias a cómo conectan entre ellos, de alguna manera se complementan y terminan de encajar en su vida, en su propia vida. ¿Quieres decir algo? ¿O declaro mi amor por Marion? Sí, a mí también me gusta mucho Marion, pero quiero oírlo de tus labios. No, es que antes he dicho que no sabía qué personaje era mi preferido, pero es que habla de Marion y yo me enamoro. O sea, Marion me parece un personaje con tanta fuerza, ella ha pasado por una situación, no voy a hacer spoiler, pero pasa por una situación dura, le cambia la vida y te enseña que cualquier pequeño detalle, de hecho lo dicen así en un momento del libro, que un segundo de tu vida puede cambiarlo todo. Y entonces es algo que también te hace pensar mucho, es lo que comentaba antes de la filosofía interior del libro, ¿no?
hostia, a lo mejor es que yo como estoy enamorada estoy intensa, ¿no? Porque cuando estás enamorada es como, ay, Dios mío, todo tiene un sentido interior. Entonces Marion es un personaje que te da mucha fuerza, también muchísimo, las ganas de vivir que comentaba antes. Sobre Marion tengo muchísima curiosidad de cómo surge la idea de lo que le ha sucedido. Pues a través de las diferentes versiones, porque igual que todos los secundarios fue mutando según terminábamos el libro, volvíamos a empezar y cambiaba otro detalle, y cambiaba otro detalle. Y tanto ella como Tommy fueron los más complicados porque eran en parte los que menos presencia tienen, pero son, pues teníamos que hacerlos precisamente porque son los que menos presencia tienen, los más fuertes, ¿no? Para que el lector los reconociese. Y Marion pues fue otra vez trabajo de ambos. Yo tenía una idea pues de meter a una chavala que fuese así muy pizpireta, muy graciosa, a pesar de todo lo que sufrió, y luego Frances se encargó de darle mucha más profundidad al personaje. Estábamos buscando cuáles podían ser algunos de los compañeros de Elia en el hospital. Hay que pensar que es un departamento de hospital donde hay curas intensivas, donde hay personas que han sufrido percances, y en este caso, pues bueno, tenemos Elia, que no sabemos muy bien qué ha sucedido, pero sabemos que ha despertado un coma, y tenemos a Marion, que pues también está luchando contra una situación muy dura porque ha sobrevivido un incendio, ha tenido quemaduras, y aún así mantiene el ánimo, mantiene esa energía, reconsidera el amor gracias a la manera en la que ha cambiado su cuerpo. Yo creo que, tal como dicen siempre, es un personaje que se hizo a sí mismo. En un principio de una manera y luego a través de las conversaciones vimos que tenía una fuerza oculta que quizás no nos habíamos dado cuenta al principio, ¿no? Sí, y algo muy interesante de Marion es cómo pues eso, se presenta como un personaje muy duro, muy pizpireto, no importa lo que me haya pasado, sigo adelante, y de repente tiene recaídas, ¿no? Esas escenas que al principio no estaban en las primeras versiones, pero que luego dijimos, mira, este personaje, lo que dice Frances, tiene una fuerza muy brutal, es como, de verdad, lo veíamos como a todos ellos como personas, ¿no? Y entonces esas escenas de debilidad que le llegan a veces y que es Elia quien le ayuda a salir adelante cuando normalmente es al revés, nos consiguieron pues que el personaje pues llegara de alguna manera al corazón, como te haya llegado a ti. Sí, sí, yo es que mis pulsaciones son para Elia. Uy, para Marion. ¿Alguna otra pregunta? Yo sigo, ¿eh? O sea, me vais a escuchar a mí hablar hasta... ¿Vosotros queréis decir algo? Bueno, gracias por venir. No lo hemos dicho antes. Gracias por dormir 3 horas solo. Sí, gracias por dormir 3 horas y haberte leído el libro, gracias por haber venido hasta aquí. Bueno, también tengo curiosidad por Fénix, que es el chico de la novela, que siempre tiene que haber un chico que tiene que encantar a la lectora, sobre todo. Porque entonces, Fénix se presenta como... Fénix también me parece un personaje muy encantador. Algo que me ha pasado en esta novela es que a veces en literatura un personaje tiene mucha fuerza desde el principio hasta el final. Y es él el que sobresale y los demás como que quedan por debajo. Y sin embargo, en esta novela, algo que me ha gustado muchísimo es que los roles nunca están fijos, sino que se van... hay momentos brillantes de Elia, hay momentos brillantes de Fénix. Cuando Fénix cae, Elia está arriba. Cuando Marion cae, lo que comentabas antes, ¿no? Cuando Marion cae, Elia está arriba. Cuando Elia está abajo, Marion sube arriba, Sue lo mismo. Entonces, es ese concepto de que todos los personajes tengan la misma importancia, e incluso aunque haya dos claros protagonistas, que son Fénix y Elia, me ha gustado mucho. Hablando de lo cual, iba mi pregunta. Fénix, ¿lo teníais planteado como un personaje? Porque Fénix es un personaje que, aunque es muy atractivo en el sentido de palabra, porque atractivo como atracción, ¿no? Porque nunca se le llega a ver, nunca se llega a decir cómo es, etc. De hecho, hay una descripción en el libro, creo. Hay pocas. Entonces, quería saber si Fénix estaba concebido desde el principio como un personaje que tuviera que resaltar mucho durante toda la novela o no.
Bueno, después de la protagonista Elia, es el personaje más importante, porque es el que nos permitirá entender muchas cosas de las que están sucediendo y además es como ese ángel de la guarda que aparece en momentos de mucha dificultad. Yo creo que todo el mundo lo ha vivido. Momentos muy, muy oscuros, pues hay alguien que puede ser un hermano, puede ser una amiga, puede ser una pareja, puede ser un profesor, X persona, que aparece con las palabras justas y sabe inspirarnos y sabe guiarnos. Y de alguna manera, hay el papel que tiene Fénix, al menos al principio, es de guiar a Elia en la oscuridad y luego suceden otras cosas. Entonces sí que tuvimos muy claro desde el principio que iba a ser muy importante. Sí, como todos los personajes, una vez más, pues evolucionó bastante. Al principio era demasiado oscuro, no sabíamos muy bien cómo darle cierta claridad, ¿no? Porque él realmente, también su situación, la que sea, es muy complicada, pero al mismo tiempo quiere agarrarse a Elia de alguna manera, pero pues Elia al principio está reticente, luego acepta, luego se vuelve a echar para atrás. Entonces es un personaje que hemos tenido que trabajar mucho, no solo por sí solo, sino en consonancia con Elia, ¿no? Y cómo su relación le afecta y cómo él mismo evoluciona. Y sí, para mí es uno de mis personajes favoritos, sino el que más. ¿Teníais toda la novela pensada? Bastante pensada. Teníamos algo que es muy importante, que es el principio y el final. Si tienes el principio y el final, ya pues el resto se trata de tirar cables y ver cómo se van desarrollando, porque así tienes un punto de partida y sabes a dónde tienes que llegar. Y teníamos pensadas escenas pues que suceden en capítulos centrales, pero de hecho creo que esta novela no empezamos a escribirla hasta tener muy claro lo que pasaba en cada capítulo. O sea, fuimos muy meticulosos con la escaleta, porque por la complejidad que tenía del hecho de ser todo diálogos de texto. Sí, luego ya cuando trabajamos con la editorial y nos marcó algunas cosas que corregir, que añadir, que fueron así como muy generales, que nosotros luego teníamos que aplicar al libro del estilo, necesitamos más escenas entre Elia y Fénix, que se entienda porque están enamorados, necesitamos más presencia de Mario, necesitamos más presencia de tal. Ahí tuvimos que crear escenas de cero, encajarlas y ver cómo se reestructuraba toda la novela, porque cada día estaba pensado de tal forma para que no hubiese incoherencias. Entonces cada cambio, por minúsculo que fuese, afectaba a todo, era como una ola, ¿no? Que había que cambiar todo lo siguiente. Y eso fue lo que más tiempo nos llevó. Pero en general, la historia en sí, el pitch, la frase que la define, estaba pensada desde la noche que hablamos del libro. Bueno, más... Ah, sí. Buenos días. Una pregunta. Cuando escribisteis el libro, ¿teníais pensado el tipo de persona que lo iba a leer? Y en caso afirmativo, ¿cómo sería ese retrato robot de esa persona? Pues, bueno, Tú primero. yo cuando escribo, en primer lugar escribo para mí solo. En este caso escribía también para Francesc, porque como era mi compañero de viaje, yo escribía con ilusión porque leías el capítulo, a ver qué le parecía, me lo devolvía, eso es fundamental. Pero evidentemente a la hora de estructurar una novela o de presentar unos personajes, yo tenía claro también, porque es el mundo en el que me muevo yo literariamente, pues que fuese juvenil. El retrato robot, estoy sorprendido de lo confundido que estaba, porque yo había pensado solo en, pues a lo mejor en chicas, además, solo en chicas de, ponte, 13 años o 14, y me estoy encontrando con lectoras mucho más jóvenes y lectores mucho más adultos, tanto chicos como chicas. Es que esto nunca se sabe, entonces, cuanto más te acerques a ti y cuanto más tenga el libro de ti, yo creo que más fácil es llegar a los demás, sobre todo porque al fin y al cabo yo soy también persona, entonces hablo de temas que como persona pueden interesar a otros. Sí, es difícil saber cuál va a ser el público. Y es cierto, dice Javier, que a veces hay sorpresas. Y también esto que la gran satisfacción de escribir a cuatro manos, y tú lo has vivido, creo, recientemente, es que sabes que te van a leer. Porque tu coautor tiene que leer lo que tú estás escribiendo y tú lo de él. Y más allá de esto, sí, a ver, lo que sí está claro que las edades de los protagonistas marcan de alguna manera cuál va a ser el público, porque cuando escribes un libro también estás pensando en qué editoriales lo mandarás, en qué colecciones. Y sí que quizás pensábamos que sería más un público femenino a partir de 12 años y luego ha resultado que mucha gente que le encanta pues no encaja con Tengo esos 20. perfiles. Y eres chico. ¿Soy Con lo cual, chico? la Hola, premi- soy Irio.
Encantado. La premisa es que guste a los autores y luego el público ya se verá cuál es. Eso es un misterio. ¿Una pregunta más? Que no sea sobre si soy chico, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas? Por favor, era un secreto. No te vuelvo a contar nada. No recuerdas aquella noche. ¿Alguna más? Porque si no, pasamos, como ya se nos va pegando también la hora, pasamos a la firma de libros y ahora habrá... Es que estoy muy enamorada. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? Es que... Y de hecho se me pone la sonrisa de gilipollas, ¿sabes? En plan de, ay, bueno, pues el amor y eso. ¿Le pones muchos WhatsApps? Sí, sí, claro. ¿Le has copiado algún WhatsApp del libro? Le voy a grabar esta conversación. Pues sí, ayer por la noche. No, yo os lo puedo decir. Algo sobre el imprevisto de la vida y no sé qué, en plan, bueno, que Estabas sí. leyendo y se lo mandaste. Sí. No fue de Buda. No, sí. Es que, vamos, no sé, os la buscaría, pero sí, fue real, a las 3 y pico de la mañana. O sea que... Así que ya sabéis, este libro también enseña... Sí, enseña cómo estar encoñados. Así que las que estéis enamoradas, leedlo, sobre todo las que estéis enamoradas. Sí, las que no, para enamoraros de Fénix. Que entonces tendréis un problema porque estaréis enamorando de un personaje de ficción. Y entonces, bueno, lo de platónico se quedará corto, pero chicas, vosotros ánimo que podéis. Así que... Así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, sí. Muchas gracias, Silvia. Mi novio no se lo cree.